Hola amigos, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo o escuchando. Estamos aquí en Virginia, este estado de los Estados Unidos de América, y siempre encontramos a gente que ha destacado, gente que de México vino a lograr sueño americano. En su mayoría lo logran a través de un oficio, pero también hay gente que lo logra a través de la preparación profesional, como es el caso de Julio Monroy. Aquí nos ha recibido en su oficina para contarnos qué es lo que realiza en este país. Julio, bueno, gracias primero por darnos estos minutos. Cuéntanos de ti, dónde naces, cómo es tus primeros años de infancia y qué es lo que estás desarrollando actualmente aquí en Estados Unidos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues yo soy originario del estado de Hidalgo. Nací en un pueblo que se llama Misquiahuala de Juárez, Hidalgo. Crecí en Hidalgo mis primeros 6 meses, 8 meses de infancia, y después mis padres se mudaron al DF, a la ciudad. Ahí pasé los siguientes 11 años. Regresé a Hidalgo, terminé la primaria en Misquiahuala antes de que mis padres decidieran emigrar a Estados Unidos. Y desde los 12 años, el verano del 98, es que vivimos acá en Virginia. Y aquí cursé la preparatoria y después tuve la fortuna de poder estudiar ingeniería en la Universidad de Virginia, el Politécnico, Instituto Politécnico y Universidad Estatal Virginia, que también se conoce comúnmente como Virginia Tech. Y ahí estudié la carrera de Ingeniería Aeroespacial en mi licenciatura, y actualmente volví de nuevo a Virginia Tech y estoy cursando la maestría en Administración de Empresas. Hay que comentar que tu padre es originario de Mixahuala y tu Ujú. mami es originaria del municipio de Tlaxcuapan, De ¿verdad? Tlaxcuapan. Ujú. Todos Ellos, de algo, ¿no? ellos tenían su vida en México, pero deciden, ¿tú te han contado por qué decidieron venirse para acá si, pues, bueno, tenían una vida, digamos, aceptable allá en México? Mis papás iniciaron, bueno, se mudaron a México porque mi papá inició la universidad en el Politécnico, en la carrera de Ingeniería Civil. Y no, éramos de bajos recursos, no becados, trabajaba bastante y no pudo terminar el último semestre por cuestiones financieras, también porque mi mamá se embarazó de mi hermana mayor y después de mí. Y al final así es como terminaron estando en la Ciudad de México. Después de ahí empezaron a trabajar en la agencia de tránsito en la Ciudad de México. Tenían puestos, se puede decir, del gobierno de la Ciudad de México, pero llegó un punto en que mi papá escaló posiciones. Trabajaba con directores generales de tránsito en la ciudad y empezó a trabajar también con equipos de SWAT. eh, y fue ahí donde cambió, pues, básicamente nuestra vida, porque eh, you know, desafortunadamente en el gobierno te llega la corrupción, ¿no? Pasamos, sin dar muchos detalles, una situación difícil por corrupción. Querían involucrar a mi papá en un delito que no había cometido. Tuvo que ir a un juicio penal. Lo absolvieron al final, pero fue una experiencia muy, muy amarga. Y fue ahí cuando decidió que esa no era la vida que quería para nosotros. E incluso no sabe si es el final, ¿no? de esa mala jugada. Y ahí fue cuando decidieron que tenían que buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, y fue cuando decidieron cambiar de México acá. Oye, entonces tú estuviste en la escuela primaria Pedro María Naya, que se encuentra en el barrio conocido como Los Tigres. Ujú. Fueron pocos meses, pero sí recuerdas algo de esa experiencia que tuviste. Sí, sí, sí. No, recuerdo que, bueno, yo siempre fui muy aplicado en la escuela, y una de mis metas era salir en la escolta de la primaria. Y cuando
el día antes de que nos mudamos de México para Hidalgo, yo iba a ser el abanderado de la escolta del sexto grado de una colonia que se llama Constitución de 1917 en Iztapalapa, en México. Incluso la primaria se llamaba igual, Constitución de 1917. Y no pude salir en la escolta porque tuve que emigrar a Pedro María Anaya. Pero en Pedro María Anaya recuerdo que también nos hicieron pruebas de conocimiento y terminé al final en la escolta. Entonces recuerdo que era muy bonito estar ahí también. Mi profesor y mis compañeros siempre me recibieron bien, y como era el extranjero, por decirlo así, venía de la ciudad, me trataban bien y siempre pude ser buenos amigos. Y de hecho, pues también tengo familia ahí, mis tíos, mis abuelos, y hice amistades también allá En Ixahuala. en Izquiahuala. Bueno, llegan entonces a México en el 98, a Estados Unidos, salen de México, perdón. ¿Cómo llegas? Digo, al final ya habías vivido en la Ciudad de México, en Hidalgo, pero ¿cómo es el cambio para ti, que eras muy chico? ¿Tus padres a qué se dedicaban cuando llegaron? ¿Cómo lo recibió Estados Unidos? No, el cambio fue yo puedo decir muy drástico, porque fue de repente. Para mí fue muy de repente. De hecho, no sabía que íbamos a estar aquí tanto tiempo. Mis papás me decían, vamos a Estados Unidos, queremos ver cómo está la vida allá, tómalo como unas vacaciones, o si llegas a estudiar allá sería como un internado, una beca, ¿no? Digo, ok, voy a aprender inglés, muy bien. Pero no, el choque cultural fue lo más difícil, porque pues no sabíamos inglés, yo no sabía inglés, tal vez contar del 1 al 10 y algunos colores en inglés que aprendí en la primaria, pero no, el no poder hablar el idioma, el no saber la cultura. De hecho, Virginia en ese entonces era uno de los estados con una población de mexicanos o latinoamericanos muy pequeña. Entonces, el choque cultural fue lo más difícil para nosotros, el poder hablar el idioma. Mis papás dejaron de tener su trabajo en el gobierno y empezaron a trabajar recuerdo mi papá empezó a trabajar en un taller mecánico, haciendo mecánica. Y mi mamá empezó a trabajar en un McDonald's, un restaurante. Y cada quien hizo una carrera ahí. Después tú te empezaste a acoplar un poco, entonces cuando en la escuela, ¿cómo empezaste o fue a marchas forzadas el inglés? ¿Y qué pasó ahí? Sí, no, fue más que nada por la necesidad. Una vez que me di cuenta que pues, no había vuelta atrás, tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir. Pero yo tenía una meta desde México, incluso la idea de vivir en México, que era terminar una carrera universitaria en ciencia, para poder usar mi talento para el bien de otras personas y también para poder entregarle a mis papás un diploma que mi papá no pudo conseguir al final. Entonces, pues sí, el inglés fue aprenderlo a marchas forzadas. De hecho, no nos querían aceptar en la escuela inicialmente, no nos aceptaban en la registración porque pues no éramos residentes, ¿no? Tuvimos que hacer un pequeño, como se puede decir, una amiga de mi mamá que es americana, dijo, no es posible, vamos a hablar a medios como tú, periódicos, radio, y fue así que la escuela de acá en Virginia nos aceptó. ¿La universidad ya? No, esa fue la secundaria. Okay. Yo iba a empezar el primero de secundaria, entonces no nos querían aceptar. Ese fue se puede decir, el primer obstáculo para mí como estudiante, ¿no? Y al final pude entrar, y la escuela tenía un programa de inglés como segundo idioma, donde podías enfocarte en aprender el inglés, y también tenías obviamente las clases normales que todo ciudadano americano toma en su primer año de secundaria. Entonces yo me gradué de ese programa en un año.
Algunos todavía siguen ahí, ya llevaban 3 años estudiando inglés. Mi hermana y yo nos graduamos en un año, terminamos machacándole en inglés, aprendimos lo más que podíamos y en el siguiente año ya estábamos en clases normales con todos los niños americanos, hablando inglés. En ese entonces mi hermana y yo teníamos cada quien un diccionario inglés-español y lo que tomaba, por ejemplo, a un chico de secundaria el primer año de estadounidense hacer su tarea 1 hora, a nosotros nos tomaba 3 horas, 4 horas, porque teníamos que traducir todo, palabra por palabra. Entonces, esa era parte del choque cultural y también fue parte de la adaptación que tuvimos que tener inicialmente. ¿Eras discriminado en ese entonces? Pues yo creo que lo normal, más que nada con los niños, ¿no? Se llevan mal, se llevan pesado. Lo único que recuerdo fue el primer año que estuve aquí. Otro chico de la misma edad en el autobús escolar nos reclamó que por qué estábamos hablando español. Y estaba hablando español con otro compañero que estaba también aprendiendo inglés. ¿Y por qué habla español si aquí es América, Estados Unidos, aquí no se habla español, no se habla inglés? Tienes que hablar inglés, ¿no? Y bueno, es una conversación privada, ¿no? No estoy en mi derecho. Aquí hay derechos constitucionales que protegen la libertad de expresión. Pero en ese entonces lo único que se me ocurrió decirle al chico es, bueno, esta es una conversación privada, es mi amigo, es mi idioma, pero ¿por qué te molesta, no? No, es que yo no sé si estás hablando mal de mí, etcétera, ¿no? Son complejos tal vez de adolescentes. Y al final le digo, bueno, yo decido hablar español porque es mi idioma. No, pero tienes que aprender inglés o que eres tonto, me decía, ¿no? Dije, bueno, no sé si el tonto sea yo, porque sé un idioma y estoy aprendiendo el otro. Entonces creo que soy inteligente. Deberías tú aprender español si quieres entender. Y ya, eso fue uno de los únicos episodios que yo recuerdo en un principio. Ya después, obviamente, hay más situaciones que se presentan. Después de que culmina secundaria, la high school, ¿cómo es que dices? Normalmente aquí en México destacan los mexicanos, en Estados Unidos destacan los mexicanos por medio de oficios, ¿no? Si trabajaron en un restaurante, pues llegan algunos a poner su restaurante. Si trabajaron en la yarda o en el pasto, llegan a poner su compañía. Normalmente es así, ¿no? Que su oficio se convierte después en su empresa. ¿Cómo es que tú dices, no, yo puedo destacar, pero en el ámbito profesional? ¿En qué momento das el brinco y cómo es ese brinco de ser aceptado en una escuela de mucho prestigio como es el Tecnológico de Virginia? Yo creo que desde muy chico para mí era una meta. Te digo, yo creo que desde los 8 años yo decidí que iba a terminar una carrera en ciencia. No sabía si era ingeniería o en física o matemáticas, pero era en ciencia. ¿Y por qué lo decidí? Porque mi papá me mostró una fotografía donde él hizo su servicio militar y estaba enfrente de un jet militar. Y no sé por qué me hizo la idea que mi papá era piloto militar. Dije, bueno, qué padre, ¿no? Que los aviones son muy, muy interesantes. Me gustó desde ese entonces el poder trabajar con ese tipo de tecnología. Y después fui aprendiendo más sobre el espacio, sobre NASA. Y me hice la idea, un día quiero ser astronauta de NASA, ¿no? Entonces, desde ese entonces ya tenía yo la idea en mi cabeza, independientemente de vivir en México o vivir acá. Cuando emigramos para Estados Unidos, y me di cuenta que mis papás habían sacrificado bastante para darnos esta oportunidad a mi hermana y a mí, aún más todavía. Dije, tengo que hacer esta meta una realidad y entregarles un diploma a mis padres. Entonces eso reforzó ya lo que yo venía sintiendo desde niño y la meta que yo tenía. Cuando curso la prepa o la high school, como le llaman acá, pues empiezo a investigar, ¿no? Qué tipo de carreras son las que puedan. Y de hecho te guían también, a veces te dicen,
toma este examen, toma este otro examen, eres bueno para ingeniería, matemáticas, etc. Y descubrí que Virginia Tech tenía un programa de ingeniería aeroespacial. Dije, bueno, es un paso más cerca a ser astronauta, yo, en mi lógica, ¿no? Y así fue, naturalmente. No fue algo que, tuviera un guía o un mentor que me dijera, hey, esto es lo que tienes que hacer. Porque fue descubrirme yo a mí mismo en cada paso y también educar a mis padres porque tampoco sabían cómo se movía el ámbito acá universitario. De hecho, lo curioso del asunto es que cuando emigramos para acá, pues terminamos siendo indocumentados, sin seguro social, sin residencia permanente. Cuando me recibí de la high school, de la prepa, teníamos temor de que no me iban a aceptar en la universidad de acá por no ser residente legal. De hecho, apliqué a varias becas y no me las daban porque no tenía un seguro social. Bueno, incluso aún siendo el top 10 de mi clase y teniendo un buen promedio de calificaciones y teniendo un buen currículum, pero así fue. Y todas esas cositas yo creo que fueron las que me impulsaron más a seguir en la meta que me había trazado y a lograr algo más, como dices tú, aparte de el trabajo manual, el trabajo cotidiano, ¿no? Y ya durante ese lapso, bueno, es un tema que se dice mucho, ¿no? Pero dice que es más caro estudiar o es caro estudiar aquí en la universidad, mantenerla. Sí. Ahí es donde viste, perdón por la palabra, pero le chingaron mucho a tus papás para sacar la lana, ¿no? Para poder sobreponerse al tema de que no hay financiamientos, no hay préstamos. ¿Cómo viste ese proceso tú de decir, ellos están matándose para que logremos esa meta? No, me da un poquito de sentimiento ese tema, disculpa, porque es complicado. Y yo creo que hay muchas gentes que llegan a ese punto y se dan por vencidos, ¿no? Pero como ahorita, ¿no? Me daba sentimiento, a veces lloraba porque ¿cómo es posible que mis papás hayan sacrificado tanto, yo le haya chingado en la escuela, como dices tú, perdona la palabra, y después llegas a un punto donde realmente ya no puedes seguir si no tienes el financiamiento? Pero lo bueno y lo bonito de todo esto es que yo siempre tuve el apoyo de mis papás desde un principio, siempre me aseguraron, tú haz lo tuyo y nosotros nos encargamos del resto. Y ese resto para ellos significaba trabajar 2 o 3 trabajos, jornadas largas, en mecánica, en jardinería, limpiando casas, limpiando oficinas y cualquier tipo de trabajo que podían aportar, ¿no? Y así lo decidimos. Fue algo que yo dije, bueno, ellos se comprometieron desde un principio y para mí fue un respaldo que o sea, inmenso, ¿no? Yo hice lo mismo también. Obviamente me enfoqué a estudiar y cuando tenía vacaciones trabajaba en la jardinería, hacía mis propias propuestas de contrato a los clientes, etcétera, pero mis papás fueron realmente los que me llevaron en sus hombros. Te digo, cuando nos negaban ayuda financiera en las becas o en los bancos, no había de otra. Teníamos que buscarle como muchos, ¿no? Y al final, gracias a Dios, por medio de su esfuerzo, por medio de su sudor, pues lo pudimos hacer al punto que yo me recibí de la universidad sin deuda financiera. Eso fue algo muy
que no nos habíamos dado cuenta al final, pero fue algo que logramos juntos. Hay dos anécdotas que nos han platicado ahí en tu casa, bueno, en la casa de tus padres. Una es que conociste a alguien de Mixiahuala cuando estabas llegando, y la otra es que pasaste un trago muy amargo porque te tocó la matanza en la universidad muy cerca, vivirla ahí, pues al lado de los protagonistas. Primero puedes contar lo de Mixiahuala y luego cómo fue ese episodio que tal vez es externo al tema educativo, pero que también seguramente te marca en la vida, ¿no? Al ver una situación tan grave como la masacre. Sí, no, lo primero fue algo muy bonito, muy curioso, porque mi primer día en la universidad, aquí en la universidad, el primer día te dan un tipo de orientación y hay un equipo de otros estudiantes ya maduros que son voluntarios y acceden a enseñarle, a mostrarle a los principiantes, ¿no? Dónde está tu dormitorio, dónde vas a estar viviendo, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que moverte en el campus, dónde van a estar tus clases, etc. Entonces llegamos con mis papás el primer día al campus de Virginia Tech y va una mesita ahí de registración para el edificio donde está el dormitorio, donde te vas a quedar. Y en la mesa estaba un güerito, ¿no? Bien americano, o sea, normal, estamos en Estados Unidos. Y me acerco para registrarme y pedir el apoyo. Y me habla en español, me dice, bueno, me habló en inglés inicialmente, me dice, ¿tu nombre, cómo te llamas? Ya, Julio, ¿no? Oh, ok. Oye, y una pregunta, ¿de dónde eres? Me dice, no, le digo, yo soy de México. Y ahí cuando me cambia a español, oh, yo también, dice, ok, ¿qué parte de México? Yo soy de Hidalgo. Yo también, me dice. ¿Y qué parte de Hidalgo? De Misquiahuala. Ah, que yo también, en serio. Y ahí nos hicimos amigos. Se llama Andrés Moctezuma. En ese entonces él estaba haciendo su maestría en Virginia Tech. Era estudiante de posgrado. Y sí, fue algo muy, muy curioso. Luego, obviamente, fui a presentárselo a mis papás. De, oye, el mundo es tan chico que me encontré a una persona de Misquiahuala aquí en el campus el primer día de clases. Entonces sí, algo muy, muy curioso, muy chistoso, pero muy, muy grato también al final. La segunda fue obviamente más difícil por la masacre. Yo estaba todavía viviendo en el campus, en un dormitorio que se llama Harper Hall. Y de hecho, desde ese edificio fue donde el que hizo la masacre se estaba quedando también. Tenía acceso a todos los dormitorios, a todos los cuartos donde yo estaba, que fue algo muy, muy impactante al final, pero sí fue algo difícil porque perdimos gente muy valiosa, perdimos estudiantes que no merecían ese final y fue un shock a toda la comunidad porque nunca había sucedido algo así. Hasta ese entonces yo consideraba que el campus era muy, muy seguro. Y obviamente todos enfocados a estudiar, nada que ver con una masacre. Y sí fue difícil después también seguir viviendo en el mismo lugar donde estaba esta persona que al final se quitó la vida. Ya pasó el tiempo, ibas avanzando de semestres, de años. En algún momento sí estaba muy bravo el tema académico que decías, o tiro la toalla, o sí dices, no, yo puedo, hasta lograr obviamente graduarte. Sí, porque a mí se me dificultaba mucho los conceptos técnicos en el inglés. Ya sabía hablar inglés, era fluido en inglés, pero son conceptos técnicos muy distintos. O sea, estás hablando de conceptos científicos y también de conceptos técnicos, ¿no? Recuerdo que hablé con mi profesor de aerodinámica porque esa era una de las clases más difíciles, incluso para los americanos nacidos aquí. Era la clase que el programa de ingeniería aeroespacial hacía súper difícil
a propósito, para que solamente un grupo pequeño fuera al final ingeniero aeroespacial. Yo recuerdo que varios compañeros míos se cambiaron incluso de carrera. Unos se fueron a mecánica, otros se fueron a civil, otros de plano ya no hicieron ingeniería, solamente por esta clase. Y esa fue una de las más complicadas para mí. Mi profesor había estudiado en Alemania, era un profesor americano, y recuerdo que una vez fui a su oficina y le dije, oye, la estoy pasando muy mal, tu clase está muy difícil. Me dice, ¿por qué? Le digo, es que los conceptos, necesito estudiar más. Le digo, yo lo pienso en español, lo tengo que traducir y tengo que hacer sentido de todo eso. Me dice, ese es el error. Me dice, yo estudié en Alemania, tuve que pasar por lo mismo, me dice. Y entonces, olvídate de español, me dice. Olvídate y dedícate 100% a absorber todo en inglés y como yo te lo estoy enseñando. Y al final, sí, pude superar eso. Pero sí, aerodinámica era una de las clases, y otra era termodinámica, pero más también para los ingenieros mecánicos, que sí a veces te daban ganas Yo tuve una conversación igual con mi papá, me dice, oye, si no puedes, cámbiate a hacer carrera, ¿no? Y me recuerdo que le dije, bueno, podría ser tal vez un arquitecto muy bueno, sería otra opción para mí, y hacer una buena carrera en arquitectura, pero sería para mí el darme por vencido, y no me voy a dar por vencido. Entonces, pues al final tienes que machatearle, tienes que... A veces no dormía por estudiar, a veces tenía que estudiar toda la noche y así fue. Ya cuando tuviste una pausa en la universidad y después ya cuando pasa esa pausa regresas, culminas tu preparación universitaria aquí en Estados Unidos, ¿qué sentiste el día que ya tenías ese diploma y que ya después de tanto trabajo, esfuerzo, sacrificio, ya dices, por fin lo logré, ya cumplí este reto, este sueño, este objetivo, esta meta? Fue un momento muy bonito, muy personal, muy íntimo. Yo quería vivirlo y compartirlo con mis papás principalmente, para honrarlos a ellos y también para, como dirían, ¿no?, reivindicar todo lo que ellos hicieron y el sacrificio que hicieron. Entonces fue muy bonito, muy gratificante. Incluso a mi hermano le di un pequeño reconocimiento de gracias porque él también aportó casi todo el dinero que mis papás ganaban se iba a mis estudios. Y a veces él tenía que pasar, por decirlo así, a esperar. A veces él tenía necesidades que tienen que esperar. Entonces sí, fue muy bonito al final. Te digo que yo creo que en ese momento no nos habíamos dado cuenta de cuánto nos iba a cambiar la vida. Pero no, el enfoque no era ese, el enfoque era, para mí, reivindicar a mis padres por lo que ellos iniciaron y que al final yo pude terminar. Y ya después, tú sigues en el tema de que los papeles están en proceso. Ahí vino otro reto también. Te graduaste, pero no tenías papeles. ¿Cómo es que lograste superar eso para irte involucrando en el ámbito laboral? Sí, yo me recibí con mi título de ingeniería aeroespacial y obviamente tiene que ser uno de los momentos más importantes, más felices, ¿no?, de cada persona que está en este tipo de carrera, ¿no? Y así lo fue para mí, pero después te llega un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque todavía eres indocumentado. Y todavía más porque elegí una carrera donde la mayoría de las empresas o la mayoría de las agencias de gobierno te piden no solo que seas residente, sino la ciudadanía para poder ejercer una labor en esa rama. Entonces estaba súper limitado y no pude ejercer ingeniería
una vez que me gradué por el simple hecho de ser indocumentado. Tuvieron que pasar 2 años para que yo pudiera tener mi primera oportunidad de trabajar como ingeniero. Incluso dentro de esos 2 años hubo un conflicto interno porque, pues, te digo, tanta inversión económica, tiempo, etcétera, y no estás remunerando todo eso. Tú me comentabas hace rato que la carrera universitaria en Estados Unidos es muy costosa, y nuestra lógica en ese entonces, y yo le decía a mis papás, es muy costosa, pero yo creo que es más costoso no estudiar, porque al final lo que inviertes aquí se va a remunerar, y en esos 2 años no lo veíamos. No se podía ver ese retorno de la inversión. Y hubo un momento en que mi papá me decía, pues ve a México, ve a ejercer a México, yo creo que puedes encontrar trabajo. Pero ¿sabes qué? Digo, bueno, llevamos tanto tiempo aquí sacrificando, obviamente sí, es una buena opción, me gustaría ir a México a aportar, pero no me quiero ir así sin terminar lo que empezaron ustedes, y aquí seguimos intentando. Actualmente, ¿qué haces, Julio? Y un poco de tu experiencia laboral que has tenido en estos años. Pues te comentaba, después de 2 años de recibirme y no tener papeles, en la era del presidente Obama, él firmó un decreto presidencial. Estaban en ese entonces formulando lo que se llama el DREAM Act, que era para poder otorgar ciertos derechos a inmigrantes como yo, que llegaron desde niños, y nos quedamos ilegalmente, pero obviamente sin tener la noción, ¿no?, de que eso iba a pasar. Entonces él firmó un decreto presidencial donde yo pude ser elegible para obtener un permiso de trabajo, y entonces ahí fue cuando pude aplicar para un seguro social para trabajar, me dieron un permiso laboral acá en Estados Unidos. A la semana ya estaba entrevistando en esta empresa donde estoy ahora, y a los 3 días de la entrevista ya estaba trabajando acá. Empecé como ingeniero en mecánica, porque en ese entonces no hay puestos para ingenieros aeroespaciales, pero la empresa donde estoy ahora fue la que me abrió las puertas inicialmente, y es básicamente una consultoría, una firma de ingenieros, y proveemos servicios de consultoría en técnica, ingeniería, dirección de proyectos para la industria de transporte público en los Estados Unidos, incluyendo infraestructura y vehículos. Se puede decir, nuestras capacidades principales son alrededor del diseño de transporte de vehículos, ya sea de carga, ya sea de transporte de pasajeros en agencias públicas. Y he hecho varios trabajos ya ahora en la empresa. Actualmente estoy en una posición que le llaman director de desarrollo empresarial, donde buscamos expandir nuestras capacidades y poder, obviamente, capturar más contratos para la empresa. Hoy es tal vez la mejor etapa ya de tu vida. Tu hermano, que decías hace un rato que se sacrificó, se graduó. Tus papás están bien, te casaste, tienes una nena, tienes a tu esposo. Hoy estás en el mejor momento ya no de olvidar, porque es muy difícil olvidar lo que nos has contado, pero decir, logramos brincar esa barrera, logramos superar todo eso y decir, hoy ya podemos disfrutar la vida, ya podemos estar un poco más relajados. ¿O cómo te sientes? No, gracias por la pregunta, porque de hecho lo estaba pensando la semana pasada y estos días también, y lo veo ahora con mi esposa y con mis hijas, de que ellas están pues cosechando los frutos de todo eso que te acabo de contar, ¿no? Y el esfuerzo y la visión que mis papás tuvieron, y el esfuerzo que los 3 hicimos como equipo para poder estar. Sí, estamos ahora en otra situación completamente distinta, pero no estoy en el momento de decir, bueno, ya terminé, ya hice lo que tenía que hacer. De hecho, volví a la escuela para hacer la maestría en administración de empresas,
y darme otro reto también, porque pues, es difícil, ¿no? Ahora con la familia, el trabajo de tiempo completo y hacer una maestría todavía encima de eso. Pero lo estoy haciendo por mí, por mi familia, porque ahora me toca a mí. Mis papás ya, yo digo, para mis papás ya, que descansen, les puedo yo ayudar en lo que yo pueda también, y ahora con mi carrera, y es lo que hacemos. Pero ahora yo tengo que seguir con eso. Es como cuando pasas la antorcha y sigues, ¿no? Todavía la meta no se ha llegado a la meta. Pero parte de por qué decidí también regresar a estudiar es para seguir elevando la vara para mi hermano, seguir elevando la vara para las generaciones que vienen atrás de nosotros y el día de mañana ellos no tengan ninguna excusa. Y de hecho, al día de hoy todavía no tengo la residencia y lo estoy haciendo igual al final. Entonces, pues estamos probando que se puede, ¿no? Hay a lo mejor padres, porque gracias a Dios nos siguen muchas personas que viven en Estados Unidos, sobre todo mexicanos. Entonces, más que el mensaje es claro, aunque se tenga que trabajar al triple, sí puede haber gente profesional que nació en México y que hoy está de forma, no con los permisos legales acá, ¿no? Sí se puede, aunque hay que esforzarse mucho más. Yo soy uno de ellos, sí. Sí, 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 y sigo teniendo mis limitaciones y sigo, aunque ya tenga una carrera, aunque ya tenga un prestigio, ya tenga un conocimiento que me avale, aún más del diploma, todavía tengo las limitaciones que muchos inmigrantes tienen, ¿no? Y se puede, obviamente se puede lograr, se puede conseguir. Y mis papás para mí fueron los que realmente hicieron esto posible. No sé si hay personas también que tengan ese apoyo, pero lo que nosotros pudimos conseguir fue en equipo, no fue solamente una meta individual, fue un esfuerzo en equipo y sí, se puede. Julio, pues es una charla larga, estamos aquí casi 40 minutos, sabemos que tienes que volver a tu trabajo, pero bueno, ¿qué le dirías a la gente de Mixahuala que te va a ver? Que seguramente va a haber algún niño ahí que se le prenda, le diga, oye, yo me gustaría ir a Estados Unidos, estudiar por allá. ¿Qué le recomendarías a ellos? Que nada es imposible, que busquen construir su camino y que estoy aquí también disponible si es que puedo ayudar en cualquier cosa, porque yo he estado ahí. Y que me manden fotos de Misquiahuala también, ¿no? Si van a la peña, si van al jardín a caminar, y que extrañamos mucho México. ¿Te gustaría ir a Mixahuala y a México pronto? Sí, sí, primero Dios. Pero te digo, todavía estoy en el proceso. Gracias a Dios ahora mi empresa me está avalando para conseguir la residencia. Y pues una vez que ya sea residente permanente legal, pues primero Dios vamos a estar por allá. Y vamos a poder ver a la familia porque llevamos más de 2 décadas sin poder físicamente estar ahí y poder, es parte del sacrificio que hemos pasado y que hemos hecho. Pero sí, que te voy a dar mi contacto, igual nos podemos conectar y si hay alguien que por allá escuche lo que acabo de comentar o quiera contactarse, bienvenido. Aquí está la tacita, ¿verdad? De tu universidad. Sí, esta me la acaba de regalar mi papá, la empresa de Starbucks, acaba de salir con una nueva edición. Hicieron una taza para Virginia Tech que me pareció muy peculiar, entonces siempre le guardo mucho cariño a la universidad y me gusta coleccionar. Y aquí está algo que es emblemático de la empresa, ¿verdad? Sí, este es un modelo de tren, tenemos varios aquí en la oficina y obviamente los mostramos así cuando tenemos juntas, vienen algunos clientes o hablamos con las agencias, pero sí, para que se den una idea, este es uno de los vagones en los que
hemos trabajado. Este diseño era para, si no recuerdo mal, era para la ciudad de Boston, Massachusetts, y fue parte de una propuesta que una empresa internacional vino a hacer y nos contrató a nosotros para poner la propuesta enfrente de la agencia de Boston. Y bueno, ya por último, ¿qué se siente vivir tan cerca de Washington, la capital de este país, lo que representa para ustedes el estar en un lugar tranquilo, seguro aquí en Estados Unidos y también tener una calidad de vida alta? La calidad de vida es muy buena y no, pues yo creo que afortunados nada más de estar aquí. Por un lado afortunados, por otro lado un poco triste de no estar en México, pero no, es bonito estar aquí. Ahora estoy viendo, de hecho, otra faceta más distinta, porque yo crecí aquí, viví aquí, pero nunca exploré la ciudad tanto como ahora, que ya tengo mi familia, tengo mis hijas, y me doy el tiempo de conocer un poquito más, ¿no? Todos los museos y los lugares emblemáticos, pero la otra parte de eso es que hay muchas oportunidades. De hecho, en mi carrera de ingeniero espacial, ahorita que ustedes venían en camino a la oficina, creo que pasaron por un corredor que se llama, es un tipo, una caseta, ¿no? Greenway. Y en todo ese corredor se han mudado empresas de defensa nacional de Estados Unidos a este lugar, a esta área. La mayoría tienen contratos de defensa nacional, contratos militares o de tecnología en aeroespacial también. Y entonces, pues hay bastantes oportunidades. Boeing, que es una de las fabricantes de aviones más importantes y la empresa americana número 1 en aviones, acaba de mudar sus oficinas principales de Chicago, aquí cerquita de donde estamos nosotros, y hay varias empresas que han hecho lo mismo también. Entonces, sí, es un muy buen lugar para seguir en este tipo de carrera. Pues aunque tu mami cocina muy bien rico, te esperamos pronto en México, en Mixahuala, para que te eches unos tacos, unas enchiladitas, una barbacoa y un consomé. una barbacoa y un consomé. Sí, sí. Muchas sí. gracias, Julio. De verdad te agradecemos Gracias. el esfuerzo que haces por atendernos. Estamos aquí en tu lugar de trabajo y ojalá que pronto llegue ese papeleo que necesitas para ir a México, que llegue te recibas con tu maestría y que sigas poniendo en alto el nombre de México, porque nos queda claro que eso siempre lo vas a hacer. Primero Dios, y no, te agradezco a ti también por la oportunidad y te digo, si el mensaje le toca a alguien y los hace que cambien el rumbo de su vida, yo más que satisfecho, así es que gracias. Gracias, Julio.